amigos aquí a través de nuestro Facebook del Museo Virtual de la Biblia Bolivia. Sean ustedes muy bienvenidos en todo este tiempo. En esta página vas a poder encontrar videos, exposiciones, vas a poder encontrar artículos, documentos más adelante. Así que te invitamos también que puedas suscribirte a nuestra cuenta en nuestro YouTube. Estamos como Museo Virtual de la Biblia Bolivia. Ahí cada 15 minutos se ha ido estrenando las exposiciones del día de hoy, que justamente eran las traducciones bíblicas en lenguas originarias de nuestro país. Entonces ya puedes ir, suscribirte y también va a estar todo lo que son las grabaciones de los conversatorios que estamos teniendo para decir, tengo que apuntarme, es algo que repitió, no lo puedo anotar, entonces puedes ir directamente a nuestro YouTube, que estamos como Museo Virtual de la Biblia Bolivia. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy con el tema titulado La Palabra de Dios para Todos. Entonces, para eso queremos dar la bienvenida al pastor Freddy Catari, vicepresidente de las Asambleas de Dios de Bolivia a nivel nacional y pastor presidente de la Iglesia Centro Evangelístico. Y bueno, un privilegio tenerlo, que también fue mi pastor en la ciudad de La Paz. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. Y va a ser una bendición poder compartir estos minutos. También como parte del cuerpo de docentes de la Universidad de Aquino, Bolivia, será un privilegio estar en estos momentos. Claro que sí, y bueno, también vamos a tener algunos recursos que el pastor Freddy nos está dejando, entonces estén atentos porque va a estar en nuestra página en Facebook. Y bueno, también queremos dar la bienvenida a la misionera y pastora Sandra Iriarte, que ha trabajado con el ministerio de Wycliffe, que se encarga de la movilización de personas que traducen a nivel se puede decir mundial, ¿no? Ella es colombiana, pero radica en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Sea muy bienvenida. ¿Cómo está usted, pastora? Buenas noches y es un gusto poder compartir con ustedes de esto tan lindo que es el Museo Virtual de la Biblia. Así que la tecnología nos hace tener estos lindos momentos y poder también compartir con el pastor Freddy. Buenas noches. Claro que sí. Bueno, queremos saludar también a todas las personas que se están uniendo en este envío. Están enviando saludos también y bueno, un saludo para todas las ciudades. Y si nos están viendo en otro lugar, como era el pastor Horacio desde Brasil, así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y bueno, comenzamos con eso acerca de las traducciones, acerca de un campo que ustedes han trabajado con el tema de traducciones, con el tema de poder colaborar en esta área. Y bueno, nos gustaría que nos puedan comentar un poco acerca de una cronología breve en base a sus experiencias, en base a sus conocimientos acerca de las traducciones bíblicas. Para empezar, en Latinoamérica. Le doy la palabra a la pastora Sandra. Bueno, una cronología breve va a ser un poco complicado, pero intentaremos hacerlo ya que la historia de la traducción bíblica es un poco extensa, pero podemos hablar acerca, bueno, una de las primeras traducciones que se tuvo para América fue en el año 1663 con John Eliot en la lengua algonquina, pero de allí hubo un gran salto y después pasamos hasta el año 1917 donde John Cameron Townsend tuvo un acercamiento en el país de Guatemala y allí surgió un gran movimiento para poder traducir hacia las lenguas vernáculas y de allí se pasó a México, a Perú. Después en los años de 1952 esto pasó a Ecuador. Después en el año 1955 llegó a Bolivia. Después se pasó a Brasil. Luego fuimos a Colombia en el año 67, en los años 70 hasta el año 77
se llegó a algunos otros lugares y también se estuvo en Chile. Y más o menos para el año 1980, la traducción de la Biblia en esa época para los idiomas en las Américas, más o menos 380 idiomas alcanzados, donde se tenían o porciones de la escritura o también se tenían nuevos testamentos completos, y en esa época, en los años 80, habían 100 nuevos testamentos completos. Luego se hizo como unas alianzas estratégicas en el año 1999, donde se hizo una convocatoria a nivel de América Latina donde se quería que los latinos también fueran parte de la traducción, porque en todos esos años anteriores, desde el 1910 hasta 1980, normalmente eran personas que no eran latinas las que estaban involucradas en la traducción bíblica y habían venido para hacer traducciones a nuestros países. Entonces allí surge un gran movimiento de latinos hacia la traducción bíblica y por eso en el año 2003 en Perú se inicia un curso que se llama CILTA, que todavía existe, donde muchos de los misioneros o muchos de las personas interesadas en la traducción, alfabetización o trabajo de equipos de traducción bíblica pueden capacitarse para ir allí. Entonces, realmente las traducciones en América Latina se dispararon a través de ese año, de 1917 en adelante, con la historia tan fabulosa de John Cameron Townsend, cuando un indígena guatemalteco le pregunta que si Dios es tan grande, ¿por qué no hablaba su propio idioma? Y eso detonó un gran movimiento hacia la traducción bíblica a los idiomas vernáculos o idiomas maternos. Wow, sorprendente esa palabra, ¿no? Hasta a mí me dejó muy impactada. Bueno, eso hemos visto como un recorrido a nivel Latinoamérica. Ahora nos centramos en nuestro país con nuestros idiomas originarios, porque sabemos que tenemos 36 idiomas oficiales en nuestro país. Eh, y bueno, que de a poco se están traduciendo muchos de ellos. Pastor Frei Gattari, le cedo la palabra con respecto a este punto. Y para poder ampliar un poquito más, a fin de que nuestros visitantes puedan entender el fenómeno de la traducción bíblica, recordemos que inicialmente la Biblia se escribió en hebreo, en griego, y por los años 400 se tradujo al latín. Comenzó a predominar una organización que controló las iglesias y estableció que el único idioma que se debía utilizar para el culto y para la lectura de la palabra de Dios era el latín. Por lo tanto, por muchos siglos el latín fue el idioma predominante. Se hicieron esfuerzos para poder traducir a otros idiomas, pero primó la persecución. En el afán de mantener supuestamente pura la doctrina, a fin de que no se cambie la doctrina, entonces se insistió en que solo el latín sea el idioma en el cual debía estar traducida la Biblia. Pero como producto de los esfuerzos surgen las traducciones al inglés, al alemán con Lutero. Eso ocurre ya con los reformados. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Como Latinoamérica fue colonizada por los españoles y por los portugueses y ellos eran católicos, los religiosos hicieron predominar entonces la Vulgata, es decir, la versión en latín. Y no hubo esfuerzo para poder traducir la Biblia a los idiomas que hablaban los nativos en el territorio latinoamericano. Pero sí los reformados que llegaron al territorio norteamericano, como eran evangélicos, y habían cogido esta idea de la reforma de que la palabra de Dios debía ser leída en el idioma de las personas que conocían al Señor. Entonces, de esa manera es que surge, por ejemplo,
la traducción algonquina, ¿no? Y bueno, pasan muy trazando esa labor de traducción de la palabra de Dios a los idiomas nativos de los latinoamericanos. Viniendo al caso de Bolivia, algo interesante ocurre. Un sacerdote católico de Inglaterra, él habla castellano y también aymara. Y como sacerdote estaba interesado en que la palabra de Dios pudiese ser traducida al idioma que hablaba, es decir, el aymara. Don Diego Thompson de la Sociedad Bíblica promueve precisamente la traducción de el Nuevo Testamento al aymara. Esto es histórico. Y Vicente Pascanqui hasta 1827 termina ese trabajo. Termina su trabajo de la traducción del Evangelio de Lucas, que es publicado en 1829, ¿no? Es decir, Bolivia obtuvo la independencia en 1825 y 4 añitos después, felizmente, se cuenta con la traducción Evangelio de Lucas a la aymara. Siguen pasando los años. Las etnias de Bolivia no contaban con la escritura en su propio idioma porque primaba esa prohibición y esa persecución, porque se hacía prevalecer el latín, es decir, la Biblia en latín, la Vulgata, como la única autorizada. Por eso es que se retrasa. Pero en todo esto llegan de manera clandestina misioneros a nuestro país, a Bolivia, y se va propiciando la traducción a los diferentes idiomas recién en el siglo XX. Como producto de este esfuerzo, la Sociedad Bíblica logra que se traduzca la Biblia a la aymara para 1986, decían, 1986. Y se hacen otros esfuerzos más para contar con la Biblia en quechua, en guaraní, porciones de la escritura para los diferentes idiomas. Según los datos de la Sociedad Bíblica Boliviana, de los 36 idiomas de las 36 etnias, 8 ya no se hablan. Por lo tanto, el desafío es tener la escritura en los otros idiomas. Felizmente, se cuenta con Biblias completas en aymara, en quechua, en guaraní. Nuevos testamentos y porciones en otros de los idiomas de las otras etnias, ¿no? Entonces, el desafío pues está ahí latente para que puedan surgir con la ayuda del Señor, por la bendición de Dios, una gran cantidad de traductores de la palabra de Dios a esos idiomas, para los que falta todavía. Wow, sorprendente, me encantaron ambas cronologías, por si acaso si se han anotado, y yo estoy aquí con mi cuaderno de apuntes. Y bueno, vemos que todo esto se va complementando. El día lunes estábamos hablando acerca de la interpretación, el día martes acerca de la veracidad de las escrituras y hoy acerca de las traducciones para todos, que la palabra de Dios llegue para todos. Y bueno, si bien en este tiempo se están haciendo esos trabajos, se están haciendo esos esfuerzos, ¿cuál sería el reto que se tiene en las traducciones nativas que todavía faltan en este tiempo, que todavía no están siendo alcanzadas o recién se está llegando a ellas, Pastora Sandra? Bueno, mira, esta es una excelente pregunta porque si bien es cierto que hay un gran avance en la traducción bíblica y como nos relataba excelentemente el pastor, hubo un gran crecimiento
en cuanto a alcanzar a los grupos étnicos no alcanzados. En este momento tenemos Biblias completas para 698 grupos étnicos, tenemos 1548 nuevos testamentos, 1138 porciones de la escritura y 3384 idiomas con alguna escritura. Para los datos macros, hay 7.353 idiomas totales en el mundo y 7.000 billones de personas en el mundo. Pero a este panorama tenemos que pensar de que hay 3.900 grupos en este momento, ¿no?, que no tienen acceso a la escritura, ni a una porción, ni a un versículo bíblico. Y estaríamos hablando que eso significa 252 millones de personas que no tienen ningún acercamiento a la buena noticia que nosotros queremos llevar con el Evangelio. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, y lo quiero ir cerrando un poco para que me puedan entender, hablamos acerca de que en América aproximadamente hay 521 grupos étnicos que todavía no tienen la escritura completa o que no tienen ninguna porción de la escritura. Hay algunos que ya tienen algunas porciones y ya se está trabajando sobre ellas. Entonces, cuando me preguntas cuál es el reto aquí es que nosotros como iglesia asumamos de que la traducción bíblica no es algo lejano, que no es algo que hacen allá, no es algo que hace el lingüista, no es algo que hace una persona académica, porque en tiempos pasado se pensaba que solamente las personas que estudiaban, que eran muy doctas o que tenían estudios muy avanzados podían ser traductores bíblicos. Y de hecho sí, un traductor bíblico tiene una gran capacidad y los admiro muchísimo, aunque yo hice un curso, me capacité en lingüística, pero soy pésima para poder reconocer algunos sonidos. Entonces, yo en la traducción como tal en el campo misionero no soy efectiva, pero por eso el reto que tenemos como iglesia es saber en qué lugar de la misión de Dios yo puedo encajar. Y dentro de la traducción bíblica encaja cualquier persona. Entonces, cuando hablamos de las lenguas originarias o nativas, o realmente se le llaman lenguas vernáculas o lenguas maternas, nuestro reto principal es entender de que cuando tú conoces de primera mano el Evangelio o te hablan acerca de Cristo en tu idioma, tú lo vas a entender mucho más fácil. Entonces, por eso la importancia de la traducción bíblica tiene que ver con que Dios es un Dios cercano, un Dios que se acerca a la cultura, se acerca a los idiomas, y porque Él mismo los creó, empezando por ahí, ¿no? Dios creó los idiomas. Si nos remontamos a Génesis, la Torre de Babel, pero Dios redime a la humanidad a través de Pentecostés, ¿no? El que estos 120 que estaban allí en el aposento alto hablaran en más de 15 diferentes dialectos e idiomas que estaban allí escuchándolos, ¿no? Partos, medos, habían muchísimas personas de diferentes nacionalidades escuchando las maravillas de Dios que ellos hablaban en otros idiomas. Esto nos hace entender de que Dios está interesado en llegar a estos grupos con lenguas originarias que tal vez no son, digámoslo así, que no tienen una gran población de hablantes en algunos casos tenemos 300,000 personas hablando un idioma originario, ¿verdad? Como tú lo llamaste, o un idioma vernáculo. Pero también tenemos comunidades donde solamente 700 personas están hablando este idioma. Entonces, nuestro reto es el primero y el primordial es entender de que ellos necesitan saber la verdad, necesitan conocer la verdad. No podemos ¿cómo lo puedo explicar? No podemos simplificar la importancia de un lenguaje porque pocas personas lo hablen.
Entonces, porque sería muy fácil, mucha gente me lo dice, pero es más fácil ponerlos a hablar español, castellano. Enseñémosles a hablar castellano y les enseñamos en castellano porque ya está traducida. Entonces, ¿para qué hacemos tantos esfuerzos en la traducción bíblica si a los quechua hablantes los podemos poner a hablar castellano o al aymara o al bengalí o allí a los bereberes, ¿no? Entonces, no, Dios está interesado en hablar en el idioma de tu corazón. Dios quiere hablarte en tu idioma, Dios te quiere hablar como tú lo entiendes, porque Él es un Dios personal y real y cultural. Entonces Él se quiere acercar a cada comunidad, a cada grupo étnico, de la manera que Él les habla y Él les quiere hablar en su idioma. Entonces ese es uno de los retos más importantes, que seamos conscientes de la importancia que tienen los idiomas para Dios, para poder llegar con la misma pasión que Él lo hizo cuando Él vino y se hizo hombre y habló nuestro idioma. Él se hizo hombre, se culturizó y se hizo como nosotros para hablarnos en nuestro propio lenguaje y entendernos como humanos. Entonces nosotros debemos encarnar también el evangelio de esa manera. Y la otra cosa que me parece muy importante es saber de que tenemos una gran oportunidad. O sea, cuando yo veo los números de tantos grupos étnicos o tantos millones de personas que aún no han escuchado, yo lo veo como una oportunidad. Y yo digo, wow, ¿cuántas iglesias en Bolivia quisieran tener 650,000 miembros dentro de su congregación? Entonces muchos dirían, yo quiero una mega iglesia. Bueno, oremos por aquellos 650,000 en Sudán. Precisamente hace unos minutos estábamos orando por una comunidad allí en Sudán, que son 650,000 personas que nunca han tenido acceso al evangelio. Entonces, si yo como iglesia me identifico con ellos van a ser parte de nuestra familia. Entonces, ese es un gran reto que tiene la iglesia, es mirar como Dios está mirando a estos lugares y que saber que hay una gran oportunidad para nosotros. Exactamente, nosotros tenemos la oportunidad y entender esto. Pastor Freddy, algo que podamos complementar más a lo que dijo la pastora. Claro, la traducción de la palabra de Dios es todo un desafío. Lo ideal sería que un traductor pueda conocer los idiomas originales. Lo óptimo es que la traducción se realice desde los idiomas originales, es decir, desde el hebreo, el griego, al idioma de la etnia, del grupo étnico al cual está dirigida la traducción. Eso sería lo ideal. Y por eso, desde el punto de vista técnico, entre las competencias que debería tener el traductor están conocer el idioma, bien el idioma original bíblico, el hebreo antiguo y el griego antiguo. Número 2, conocer su propio idioma. Vamos a imaginar que es uno que habla castellano. Número 3, el conocer muy bien el idioma del grupo étnico al cual va a ir dirigida esta traducción. Pero no olvidemos que también hay otra estrategia muy buena, porque es muy difícil encontrar personas así. Vamos a imaginar que se necesita traducir a toda la Biblia al idioma de los urus, es decir, el puquina. Muy complicado encontrar a alguien que sepa hablar ese idioma, al mismo tiempo el español y dos idiomas adicionales, el hebreo y el griego. Pero por medio de la estrategia de las alianzas estratégicas, es decir, la conformación de equipos de traductores, se puede lograr el mismo objetivo y de mejor manera. Pero vamos a imaginar que alguien habla el puquina y habla relativamente bien el español. ¿Puede ayudar en la traducción de la palabra de Dios a ese idioma? La respuesta es sí. Su aporte sería valiosísimo para los traductores. Porque si un traductor quisiera aprender el idioma puquina o cualquier otro idioma de las etnias de nuestro país para tener toda la Biblia,
le demandaría un buen tiempo. Además, tendría que vivir un espacio de tiempo relativamente saludable para poder entender esos matices que cada idioma tiene. Porque de lo contrario, la traducción llegaría a ser demasiado literal también, ¿no? O tendría dificultades para poder expresar lo que dice el hebreo o el griego al idioma del grupo étnico al cual va dirigida la traducción. Entonces, hay complicaciones, pero formando los equipos de traducción, pues se puede lograr bastante. Esta es una linda ocasión para que nuestros oyentes, que seguramente están poniendo mucha atención y están sintiendo carga de Dios, ¿verdad?, en sus corazones, porque varios de ellos deben estar diciendo, wow, me gustaría, que hay un campo que no había pensado yo en poder realizar un aporte, pero esta es una gran oportunidad, ¿no? En el equipo no solo se necesitan lingüistas, no solo se necesitan técnicos en varios aspectos, sino también se necesita técnicos, por ejemplo, en computación. Se necesita diseñadores y varias otras especialidades más que integradas, pues pueden tener un resultado óptimo en el trabajo de la traducción. Claro que sí, vamos a englobar todo lo que dijimos como una retroalimentación. Uno es saber, bueno, reconocer de que ellos necesitan conocer también la verdad, que ese grupo también necesita conocer la verdad y que ellos también pueden acceder a leer la palabra de Dios en su lengua materna o vernácula, como nos dijo la misionera, ya estamos aprendiendo. Y también lo que nos decía el pastor Freddy, uno, que sepan y tengan conocimiento de los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia, que es el hebreo y griego, también el arameo. Dos, que sepan y tengan conocimiento de su propio idioma, en este caso, si saben castellano, que sepan y conozcan bien su idioma. Tres, que conozcan también la lengua materna del grupo étnico, una persona que haya nacido también con, o que sepan, ¿no?, prácticamente ese idioma. Y cuatro, que conformen un equipo de traductores, diseñadores, de gente que sepa en computación, porque lo que ha entrado, por ejemplo, en nuestra Biblia en español, ciertas páginas no va a entrar lo mismo en el otro idioma, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta. Y bueno, también pasando a otro punto, ¿qué pasos se siguen en la traducción de la Biblia antes de ser publicada, antes de que ya podamos decir, esto ya está publicado? Tal vez algún tipo de revisión, tal vez el tiempo no lo podemos definir, no les podemos decir, en 2 años se publica una Biblia de una lengua materna, en 3 años, en 2 meses, no. Entonces, si nos puede comentar eso la pastora Sandra. Bueno, el proceso de la traducción bíblica es un proceso bien detallado, pero quiero solamente nombrar algunas cosas en el proceso que se dan. Es un proceso de bendición. Hay diversas formas de hacer una traducción, pero normalmente siempre va a ser el mismo. Los pasos pueden ser más específicos, pero uno de los principales es, como lo hablaba el pastor, es la capacitación. La capacitación de quien va a ir a hacer la traducción bíblica debe tener principios de lingüística, y dentro de esa capacitación de principios de traducción utilizamos un programa y muchos otros, ¿no? Ahora se utilizan varios programas de traducción que nos ayudan a acercarnos y a entender cuáles son los idiomas a los cuales se va a hacer la traducción. Hay uno que se llama Paratext, que se usa para la traducción, usos y costumbres de la cultura judía, y también de los idiomas originarios de los cuales se escribió la escritura. ¿Qué hacen estos programas? Lo que hacen, lo que habla el pastor, que es muy complicado encontrar personas que tengan la capacidad, y las hay, obviamente, de tener conocimiento en hebreo, griego, arameo,
en su idioma materno y más inglés, porque normalmente casi todos los equipos o branches de trabajo en el mundo utilizan ese idioma para poderse comunicar entre ellos porque son de diferentes nacionalidades, y el idioma nativo o otro idioma del país a donde van, porque recordemos que puede ser que yo vaya a un país donde hablen un idioma. Por ejemplo, en mi país hablamos castellano, pero tenemos 100 grupos étnicos. Entonces, si alguien va como misionero a Colombia, debe aprender castellano, pero cuando llegue a la comunidad, debe aprender el idioma vernáculo del lugar. Entonces, estamos hablando de hablar 5 idiomas aproximadamente, pero estos programas les ayudan a los traductores bíblicos a tener un acercamiento muy real de lo que son los originales. Y es súper importante esto, que las personas puedan entender. Cuando se hace una traducción bíblica, se hacen desde los originales. ¿Por qué? Porque el original te va a dar la capacidad de darte un acercamiento al lenguaje con el cual tú estás teniendo un contacto. Y como decía el pastor, hay palabras o hay frases o hay contextos en los cuales son muy diferentes algunas palabras, son completamente diferentes y maneras de expresarlo de una manera muy diferente en cada idioma. Entonces, por eso es tan importante que los lingüistas tengan una capacitación no solamente teórica, sino también tengan una capacitación personal de carácter, espiritual, obviamente, para poder llegar a un lugar y poder entender, poder hacer un proceso de acoplamiento, de poder contextualizarse con el lugar y con lo que están allí aconteciendo. Que además de la capacitación, deben, bueno, esto es lo que debe hacer como la persona que va a ir como traductor bíblico, una capacitación integral de su ser, de su intelecto y del lugar a donde van a ir, ¿no? O sea, debo conocer al lugar donde voy, la cultura, el idioma, debo tener un proceso de adaptación al lugar, ¿no? No es que yo llego y al otro día estoy ya sentado haciendo la traducción y ya estoy hablando el idioma. Eso requiere un tiempo. Debe hacer, después de todo ese proceso, que no sabemos, bueno, en años pasados duraban muchos años, pero ahora con la tecnología esto ha venido acelerando un poco más las cosas. Después se debe hacer el primer borrador. Previo a esto hay que estudiar y leer el pasaje que se va a traducir, ¿no? Y para eso se utilizan hablantes del idioma, ¿no? Entonces, se utilizan personas del lugar para que ellos puedan tener un primer acercamiento a cómo se está haciendo esos primeros borradores y ellos lo puedan entender. Debemos revisar, hacer una revisión en grupo de lo que se tradujo y se hacen varias revisiones, porque muchas veces hay muchos lugares donde no hay un idioma escrito, solamente oral. Entonces, requiere a veces hacer grabaciones, muchas horas de grabaciones para poder entender una palabra. Muchas veces una palabra puede significar muchas cosas y según la entonación con la que yo digo esa palabra, significa lo que quiero decir. Y esto pasa también con respecto a la traducción bíblica. Se debe hacer varias revisiones en grupo de lo que se tradujo, se debe exponer a los hablantes de la comunidad para ver si lo entienden como se quiso hacer la traducción, se debe revisar con consultores a través de una retrotraducción, siempre hay consultores de los idiomas y para esto quiero explicar algo. Hay muchos idiomas que tienen troncos lingüísticos similares. Esto quiere decir que si estamos hablando, voy a poner un ejemplo, en Colombia hay un grupo que se llama los Embera, pero los Embera, estamos con los Embera Chamí, los Embera Baudó y hay otro tipo de Emberas. Hay regiones de nuestro país que tienen frontera con Venezuela y con Panamá. Los Embera están también en el centro del país. Entonces, ¿qué pasa? Que los del centro del país tienen algunas palabras que diferencian de los que están al lado oriental, con frontera con Venezuela, pero son Embera. Entonces, su tronco lingüístico, por así decirlo, es similar. Nuestro idioma castellano tiene un tronco que proviene del latín y muchas palabras también en griego. Entonces, si
muchas palabras son similares. Entonces, por ejemplo, hay muchas palabras nuestras que pueden ser similares con otro tronco lingüístico de otro idioma que tal vez suena diferente, pero son muy similares, o palabras transparentes que le llamamos. Entonces, cuando un traductor bíblico llega a una aldea, a un lugar y dice, wow, esta comunidad tiene un tronco lingüístico similar a esta otra comunidad. Entonces, ¿qué hacen? Recopilan toda la información que ya tenían de otra traducción bíblica y la utilizan para poder hacer una traducción. Entonces, esto ahorra muchísimo tiempo. En años pasados era mucho más arduo el trabajo que hicieron los hombres y mujeres de la traducción bíblica, pero ahora la tecnología nos ayuda mucho. Después se hace una comprobación en la comunidad para saber si la gente entiende la traducción y el mensaje es sencillo y claro para ellos. Y si hay sugerencias, se discute en el equipo de traducción y se hacen los cambios necesarios. Después de esto se revisa la ortografía, la puntuación, los vocablos bíblicos, la lista de palabras, los pasajes paralelos. Se hace otra aprobación cuando todo está bien y no hay más cambios, ¿no? Entonces, vemos que esto requiere de un trabajo de revisión, de poder tener una comprobación del idioma. Y luego de todo esto, se lleva el producto final a una degramación, es como la última revisión, se ve la puntuación si es correcta, también se escoge si el texto irá en 2 columnas o va a ir en 1, el color de la pasta, los dibujos que se usarán, los mapas, los glosarios, bueno, hay muchas cosas que se definen en ese proceso y luego de todo eso se lleva a impresión, cuando ya todo está listo y se envía normalmente para la impresión. Y mientras está en marcha todo lo de la traducción, en ese último se hacen imprimir libros que ya se han terminado y se hacen aprobar o se hacen revisiones dentro de las mismas comunidades cercanas, preliminares a la última edición, por así decirlo, de la Biblia. Entonces, se revisa versículo a versículo, palabra por palabra, contextualizado todo el entorno del pasaje bíblico, fieles a los textos originales que siempre deben ser llevados hacia la traducción bíblica. Entonces, más o menos, eso es como un panorama general de lo que se hace en el proceso de la traducción. Exacto. Bueno, estábamos viendo un poco más a detalle acerca de el proceso que está pasando de traducción, ¿no? De revisión, desde el idioma original, contextualizarlo versículo tras versículo. Entonces, hay un proceso, pero sabemos de que eso tiene un fin en el que es cambiar vidas, darles propósito, en el que Dios está ahí y la palabra de Dios forma, es la voz de Dios. Y bueno, en este tiempo existe el llamado hacia el liderazgo, tal vez las personas que nos están viendo, para alcanzar tal vez estas regiones, tal vez en nuestro país que todavía no tienen ni siquiera un pasaje bíblico traducido a su idioma, y que aún no tienen una Biblia completa, por lo general solo tienen un solo libro o solo tienen el Nuevo Testamento para su idioma. Entonces, ¿qué mensaje podríamos dejarles a esas personas que están teniendo este llamado, que están teniendo esa inquietud, Pastor Fred? Pues esa inquietud se la nombra también como carga, ¿verdad? Y si esa carga va en crecimiento, es que Dios está llamando. Hay un llamado de Dios para de repente integrar uno de esos equipos de traducción. Y mucho más si alguien habla muy bien el idioma de su grupo étnico, este idioma vernáculo. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona es rendirse delante de Dios y decirle, Dios mío, ¿me estás llamando para integrar un equipo de traducción? Y la convicción va a ser fuerte y firme en el corazón. El primer paso es aceptar ese desafío, ese llamado,
El paso número 2 es buscar las estrategias para poder acercarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Va a depender también de la formación, el conocimiento que tenga la persona, eh, el contexto del cual viene, varios otros detalles, ¿no? Y contactarse con ministerios como en los que está integrando la pastora, el Instituto Lingüístico de Verano, la Sociedad Bíblica, prepararse. Es fundamental, por ejemplo, tener conocimientos de nuestra lengua, la estructura gramatical, y con la ayuda de los otros integrantes podemos entender, comprender la estructura gramatical del idioma original como el hebreo, que es complicadito. Para comenzar se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Al revés. Entonces, aspectos como esos, ¿no? Y la capacitación hace mucho. Luego, pedirle al Señor la apertura de puertas para que pueda él integrar alguno de esos equipos. Pero también hay otra manera muy buena, es interceder. Si uno tiene carga, preguntarle al Señor, ¿quieres que participe en algún equipo o quieres que sea parte de un equipo de apoyo en oración? Este es un aspecto fundamental. Tenemos que orar para que las traducciones bíblicas sean una realidad. Tenemos que orar por la gran cantidad de equipos técnicos que están en este momento en plena labor de traducción. La otra manera es contribuir con recursos. Hay una manera muy sencilla. Si uno se acerca a la oficina de la Sociedad Bíblica de su localidad y pregunta, ¿puedo yo dar una ofrenda por la causa bíblica? Y le van a entregar un sobre. Y en el sobre hay especificaciones, ¿no? Usted quiere aportar para la causa bíblica, quiere hacerlo para traducciones o para qué otra necesidad de la sociedad bíblica. Entonces uno puede tiquear y dar su ofrenda. Esa es la otra manera fabulosa de poder cooperar con este trabajo tan especial. Aprovecho la ocasión también para decirle a nuestra gente, porque se escucha, ¿verdad? Se escucha. ¿Por qué nos regalan Biblias? ¿Por qué las tienen que vender? Son frases que se dicen en los grupos, ¿verdad? ¿Por qué no nos regalan? Pero la verdad es que traducir la Biblia, editarla, publicarla, todo el proceso es muy costoso, tremendamente costoso. De ahí que existen ministerios como los que está integrando la pastora, donde una de las tareas principales es conseguir el financiamiento, porque cada detalle del proyecto tiene un costo. Y además la traducción no se la hace de la noche a la mañana, es todo un proceso y pues hay muchas necesidades que cubrir de toda la gente que trabaja en el equipo. Wow, realmente ha sido un tiempo muy bendecido, ha sido un tiempo en el que todos juntos hemos podido aprender. Queremos enviar saludos también para las personas que nos están viendo. Nos escribía el pastor Arturo Salazar, que está a cargo de toda la región de la Chiquitanía con las iglesias, están haciendo una labor igual muy importante. Nos comentaba acerca de que van, visitan comunidades y hay algunos que todavía siguen manteniendo sus idiomas nativos. Pastora Sandra, también un mensaje final que quiera dar a las personas que igual están sintiendo ese llamado. Bueno, es bien importante decirles a las personas que están sintiendo una carga o un llamado.
no solamente la traducción bíblica, sino que a involucrarse en la misión de Dios, ¿no? A ser parte de lo que Dios está llamando a que nosotros hagamos, que seamos testigos de Él, que manifestemos su gracia, su gloria y su presencia. Nosotros tenemos la oportunidad de tener este libro hace muchos años. Y les dejo de tarea para que investiguen cuándo fue traducida al castellano. Bueno, en mi caso es castellano. Si hay algún aymara, quechua, hablante que esté por ahí escuchándonos o de otro idioma, investigue cuándo usted tuvo la oportunidad de tener ese libro en sus manos. Cuando yo me di cuenta y supe que habían personas en el mundo que no tenían Biblia, me sorprendí porque no sabía. Ya estaba en la iglesia, pero no sabía que habían personas que no tenían. Y Dios puso en mi corazón esa pasión para eh, poderme interesar en aquellos que aún no tienen acceso al Evangelio. Y es mi responsabilidad de que ellos conozcan la verdad y las verdades de la oportunidad de ser libres de su vida, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, ¿no? De falsas creencias que los están llevando a una muerte física y a una muerte espiritual. Entonces, lo que yo les quiero recomendar es que realmente se capaciten porque cuando tenemos un llamado debemos ser aptos para el llamado, nos debemos capacitar en todas nuestras áreas y Dios está llamando a personas, no solamente que se capaciten intelectualmente, porque para la traducción bíblica Dios puede usar a cualquier persona con cualquier don y con cualquier talento. Dios puede utilizar desde un traductor bíblico, un actor, un ama de casa, un mecánico. En Jamaica, uno de los colaboradores de la traducción bíblica del inglés, de la Biblia al inglés creol, fue un mecánico de un auto. Entonces, Dios quiere utilizar a cualquier persona en cualquier lugar. Dios puede utilizar un actor en cualquier lugar del mundo, como lo está haciendo ahora con personas que están capacitando niños, enseñándoles cómo la traducción bíblica en el Museo de la Biblia en Estados Unidos. Es un actor retirado que ofrendó su talento y su don para eso. Hay personas que están ayudando a la alfabetización porque la traducción no termina en tener una Biblia en un idioma. Muchas de esas se quedaron en muchas bodegas de nuestros países en los años 60 y 70, pero no había quien enseñara. Entonces muchas de esas versiones ya caducaron y tocó volver a hacer una revisión de las traducciones bíblicas que se hicieron en los años 60, 70 y 80. Y entonces necesitamos personas que puedan alfabetizar. Entonces tú puedes ser parte de la traducción bíblica, cualquiera que sea tu área, si eres médico, enfermera, diseñador, contador, o sea, aquí todos podemos servir, todos somos llamados a ser parte de la respuesta a un mundo necesitado. Entonces yo te invito a que realmente asumas tu rol, que tú te des la oportunidad de que Dios te use con tu talento y tu don. O sea, yo nunca pensé que Dios me fuera a usar con la carrera que estudié, porque no tiene nada que ver con un misionero. Yo quería ser médico misionero y empecé a estudiar medicina y terminé estudiando lo opuesto, comunicación social, publicidad, que no tiene nada que ver con medicina. Pero Dios utilizó ese conocimiento y esos dones para, para que le sirva a Él. Entonces, yo les invito que realmente, si usted hoy se dio cuenta durante estos días de que usted es un privilegiado, somos privilegiados de tener la medicina, la cura a una gran pandemia, que es la muerte eterna, y la tenemos aquí. Entonces, nosotros podemos llevar este mensaje de salvación a muchos que realmente lo necesitan, y Dios quiere usarte. Wow, gracias por compartir este tiempo en el que hemos aprendido y si hemos sentido esa carga también, que hemos visto que podemos colaborar. Si estás sintiendo esa carga, si estás sintiendo ese llamado, como nos decía el pastor Freddy, que podemos colaborar. Hay ministerios que se están encargando o que hacen esta labor como sociedad bíblica. Tú puedes aportar, tú puedes orar.
puedes capacitarte y sea en el área que tú estés tal vez estudiando, trabajando. Dios ha puesto eso en tu vida, en tu corazón. Dios va a utilizar tu vida grandemente. Gracias por ser parte de este conversatorio. Este conversatorio titulaba La Palabra de Dios para Todos. Gracias, Pastor Freddy Catari. Gracias, Pastora Sandra Iriarte, por ser parte de este conversatorio. Y bueno, nos despedimos. Este conversatorio lo pueden encontrar en nuestra cuenta en YouTube, que estamos como Museo Virtual de la Biblia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Cecia. Gracias, Pastor Freddy. Un gusto. Gracias a todos. Igualmente, bendiciones, bendiciones. Ok, estamos fuera. Gracias por ese tiempo, pastores. Me siento muy bendecida. He aprendido harto, harto, bastante con ustedes. Esperamos tenerlos en otra oportunidad, y también para seguir hablando acerca de